Bien, chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar esta clase ya desde donde nos habíamos quedado justamente el tema la semana pasada. Ya habíamos visto lo que habían sido magnitudes fundamentales, magnitudes derivadas, ¿no? Y dentro de ellas justamente las principales que eran longitud, masa y tiempo, ¿no? Entonces ahora vamos a ver el tema de la masa en específico, de manera general, ¿no? Entonces, vamos a leer este primer párrafo para poder entenderlo mejor, ¿no? No todo es tanto teoría, sino ya brindar un ejemplo más claro, ¿no? Pero de todas maneras explicarles parte de lo que indica el módulo asignado con la teoría ya presente. Entonces tenemos que la masa o prácticamente toda materia, desde los más pequeños componentes de los átomos hasta los mayores cuerpos celestes, posee una propiedad a la que llamamos masa. La masa de un cuerpo se determina pesándolo, es decir, comparándolo su masa con la de otro cuerpo de masa conocida, como por ejemplo 1 kilogramo. La masa también se considera como una resistencia que se opone al cambio en el estado de reposo o movimiento de un cuerpo, es decir, la inercia. Mediante la inercia se puede calcular la masa del átomo y la del Sol. Bien, ustedes ya han pasado por química prácticamente, entonces ya se encuentran en la recta final, ¿no? Y al pasar por química, ustedes se han podido dar cuenta que cuando han visto el tema de los elementos químicos, ¿no? De la tabla periódica, todos cuentan con una masa atómica. Entonces, desde ahí ya venimos hablando de masa, ¿no? Y de peso y demás. Entonces, para esto, nosotros entendemos que por más minúsculos y pequeñitos que puedan ser los elementos, como algunos que no vemos, por ejemplo, lo que respiramos, nosotros básicamente, ¿qué vendría a ser? Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, eso es lo que estamos, carbono, bueno, oxígeno, ya lo mencioné, es básicamente lo que nosotros respiramos, pero que no lo vemos, ¿no? Porque no es que yo esté ahorita diciendo, oye, estoy viendo el aire, no lo veo. Sé que está ahí, pero no lo veo. Sin embargo, cada uno de estos átomos pesan, tienen una masa atómica y también ya en conjunto o en compuesto también tienen otro peso, ¿no? Pero esto guiado a la masa que ellos tienen de manera general asociada a una masa ya conocida, como en este caso es el kilogramo, ¿no? 1 kilogramo. Les hablaba, cuando hablábamos de medida, básicamente hablábamos de las famosas unidades patrón. En este caso, cuando hablamos de peso, hablamos de las famosas pesas patrón o kilogramos patrón, ¿no? Lo cual nos va a permitir a nosotros determinar cuánto es que pesamos en base a ese kilo patrón que ya está establecido, ¿no? Obviamente esto hace muchísimos años se ha venido ya trabajando, pues identificando por qué es que este bloque pesa 1 kilo, por ejemplo, ¿no? Y por qué tiene que pesar 1 kilo y por qué es estandarizado a nivel mundial. Entonces, de esta manera, básicamente es como yo determino, ¿no? Cuánto pesa tal o cual cosa, ¿no? Entonces, esto ya ha venido siendo aprobado pues hace muchísimos años desde los estudiosos muy antiguos que han comprobado una y mil veces, repetidas veces, que específicamente, pues la masa de 1 kilogramo es la estándar, por la cual todos los cuerpos deben llevar a cabo, pues, ¿no? Su peso. Guiado, obviamente, ¿con qué? Con la gravedad que existe en la Tierra. Muchos dicen que la gravedad es 9.8, otros dicen que es 9.9, otros dicen que es 9.98. Sin embargo, se estandariza en 10 para no complicarnos, ¿no? Entonces, hasta cierto punto hay muchas personas que hacen broma de esto, ¿no? Y dicen, eso quiere decir que si es 10 menos, o sea, peso 10 kilos menos, ¿no? Tampoco es así, ¿no? Obviamente nuestro peso va a variar de acuerdo a la gravedad en la que nos encontremos. Por ejemplo, aquellos astronautas físicos que se encuentran en el espacio están flotando porque ahí no hay gravedad, ¿no? Literalmente ahí no pesan, ¿no? Pero aquí en la Tierra sí.
¿no? Por la gravedad que existe acá. Entonces, también eso tiene que ver, pero no nos desviemos mucho del tema, nos quedamos en la masa. Entonces, la masa es una característica que así sea que nosotros estemos en movimiento, o sea, en lo que es comúnmente llamado inercia, nuestra masa no va a variar. O sea, no porque yo me mueva acá ya estoy pesando menos, no porque yo me mueva acá ya estoy pesando menos o estoy pesando más. No, eso no tiene nada que ver. Es por eso que es una característica totalmente representativa del cuerpo, ¿no? Ya sea de un cuerpo que somos nosotros como organismo o de lo que sea que tú estés cogiendo o estés observando, ¿no? Y es propia y característica. Entonces, eso es lo que prácticamente se les tiene que quedar a ustedes, ¿no? Porque a lo largo, básicamente, de el módulo de física, van a ver bastante de la masa era tanto, la masa esto, la masa el otro, la masa más, la masa. Entonces, es necesario que ustedes lo entiendan, ¿no? Entonces, en algunos ejemplos o problemas, por ejemplo, les pueden venir diciendo, y el cuerpo tal, que esto, que lo otro, que no sé cuánto, pero no te menciona la masa, pero tú ya tienes por sobreentendido que ese cuerpo tiene una masa. Y ese vector, ¿no? Que va a ir justamente hacia el eje de las X, o sea, hacia abajo, porque como pesa, sí o sí va hacia abajo, entonces ya es una variable que te puede ayudar a solucionar el problema. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta y es por eso que se trata teóricamente, ¿no? Bien, entonces continuemos con la siguiente diapositiva, donde ya vamos a ver la medición y conversión de unidades, ¿no? Bien, tenemos que la medición en la física, ¿no? Dice, todo fenómeno físico es examinado por nuestros sentidos, que nos dan la primera información, a veces no correcta. Este mensaje ya lo habíamos visto al inicio prácticamente del módulo. ¿Por qué? Porque exacto, lo volvemos a recalcar. No todas las personas vamos a tener la misma capacidad de sentir, de ver lo mismo, por las mismas características que puede tener nuestro propio organismo. Como por ejemplo, yo tengo buena vista, ¿no? Y yo veo que de acá, de repente, hacia la puerta tengo 10 metros, ¿no? Pero puedo tener buena vista, pero no puedo tener buen cálculo. Entonces, yo digo 10 metros, pero viene otra persona y me dice, no, yo creo que hay 5. Entonces, para evitarnos de esos problemas, mejor utilizamos un instrumento de medición, ¿no? Ahora, estos instrumentos de medición están catalogados o se han manejado sus medidas dentro de qué. ¿En base a qué? Al Sistema Internacional de Unidades. Porque no basta con que yo diga, acá hay 5. ¿5 qué? ¿No? Entonces, 5 metros. Y todo esto se ha establecido en base a un Sistema Internacional de Unidades en el cual todos los países del mundo pueden medir y decir, aquí hay 5 metros, ¿no? O decir, hay 1 kilómetro, porque esas unidades son estandarizadas, ¿no? A nivel internacional. Así como también la notación exponencial. Cuando ya queremos hablar de números demasiado pequeños o de números ya exorbitantemente grandes, nosotros lo que hacemos usualmente es ponerle por 10, por 1000, por 10 a la quinceava, por ejemplo. O sea, es un número exorbitantemente grande, ¿no? Que no lo podríamos incluso leer, ¿no? Porque estaría acompañada de 15 ceros, por ejemplo, ¿no? Tengo 15.200, 800 billones y los 15 ceros que le siguen, ¿cómo lo voy a leer, no? Entonces es más fácil decir 1800 por 10 a la 15, ¿no? Entonces de esa manera se les da una notación exponencial también. Y también ocurre para números demasiado pequeños que tienes que colocarle pues por 10 a la menos 35, por ejemplo, ¿no? Porque son números demasiado pequeños. Bien, para esto les hablaba justamente del Sistema Internacional de Unidades, en el cual básicamente se amplió o se vieron las medidas, ¿no? De un sistema métrico basado en 3 unidades, el metro, el kilogramo y el segundo, para las 3 unidades, para las 3 unidades magnitudes fundamentales. El metro para la longitud,
el kilogramo para la masa y el segundo para el tiempo, ¿no? Entonces, básicamente se establecieron estas 3 unidades de medida para estas 3 magnitudes en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, cuando uno quiere expresarse a través de longitud o quiere hablar de longitud, sí o sí tiene que hablar de metros. Y si quiere hablar de peso, de masa, básicamente tiene que hablar en kilogramos. Y si yo quiero hablar de tiempo, pues hablo en segundos, ¿no? Y eso se ha estandarizado ya sí o sí a lo largo, pues, de todo el planeta. Ahora, para esto se ha basado básicamente en estas medidas, ¿no? Donde tenemos, bueno, acá se está duplicando el cuadro, nos basamos en el más grande que está arriba. Tenemos a la magnitud, la unidad y el símbolo. Entonces, donde vamos a tener a la fuerza, a la superficie, al volumen, a la velocidad y a la aceleración, ¿no? Estas van a ser nuestras 2, 3, 4, 5 magnitudes que se van a trabajar comúnmente en física, ¿no? Ahorita estamos viendo netamente lo que es teoría o una introducción general teórica a lo que vendría a ser ya en adelante todo lo que va a ser full ejemplos, full ejercicios, donde ya se supone que todo esto tienen que saber, ¿no? Entonces, la fuerza es expresada en newtons, ¿no? Según el sistema internacional. Ahora, el newton como símbolo maneja una N. Ahora, la superficie tenemos que o mejor dicho, es catalogada o es identificada como el área, ¿no? El área de un lugar, el área de un cuadrado, de un terreno, por ejemplo, ¿no? Y la unidad de medida es el metro al cuadrado. ¿Y cuál será el símbolo? Pues la M al cuadrado. Entonces, si ustedes tienen su módulo, pueden ir llenándolo, ¿no? En el Newton va a ser la N mayúscula, así nada más a secas. Metro cuadrado, M minúscula al cuadrado, elevado al cuadrado. Volumen es un metro cúbico. ¿Por qué? Porque aquí en el volumen ya vemos 3 planos, ¿no? Vemos el plano X, el plano Y el plano Z, pues, ¿no? Donde ya es otra dimensión prácticamente. Entonces, es por eso que se le multiplica, o mejor dicho, se le eleva al cubo. ¿Y cuál es su símbolo? M al cubo, pues, ¿no? O sea, a la 3. Tenemos la velocidad, donde vamos a ver que sus unidades de medida son metro por segundo. Y su símbolo, ¿cuál va a ser? M/S, ¿no? Ese es básicamente su símbolo. Tenemos a la aceleración, que es metro por segundo al cuadrado, que va a ser M sobre S al cuadrado. Entonces, tenemos a la aceleración, velocidad, volumen, superficie, fuerza. Les estoy indicando nuevamente, lo volvemos a repetir, si por ahí a alguno se le ha pasado y no lo ha llenado. En la magnitud, la unidad es el newton, o sea, una N mayúscula como símbolo. Entonces, en símbolo ustedes van a colocar N mayúscula. Tenemos a la superficie, o comúnmente llamado área, que es un metro cuadrado, ¿no? Entonces van a colocar M al cuadrado. M minúscula al cuadrado. Tenemos volumen, que vendría a ser metro cúbico, o sea, M a la 3. Tenemos velocidad, que es metro por segundo, o sea, M slash o símbolo de división, como ustedes quieran llamarlo, S. Y tenemos la aceleración, que es metro por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí tenemos M slash o la división, como ustedes quieran llamarlo, slash S al cuadrado, ¿no? Ese vendría a ser prácticamente la forma, ¿no? Cómo se está expresando estos símbolos, o mejor dicho, cómo se están expresando estas magnitudes mediante esos símbolos para que nosotros, cuando vayamos a desarrollar los ejercicios, los problemas, los sepamos identificar, ¿no? Bien, ahora aquí tenemos la notación exponencial, ¿no? Y nos indica que se hace uso de los múltiplos y submúltiplos, ¿no? Básicamente. Entonces tenemos múltiplos y son múltiplos que tenemos hexa, ¿no? Tenemos peta, tenemos tera, tenemos giga, tenemos mega, tenemos kilo, hecto, deca. Bien,
Esto se eleva prácticamente, ¿no? Se eleva al cubo, se eleva a la cuarta, se eleva a la quinta, de acuerdo a lo que se nos está indicando. Y los submúltiplos tenemos deci, centi, mile, micro, nano, pico, vento alto, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, cuando van a comprar una memoria USB, ¿no? Le dicen, ¿de cuántos gigas quieres? ¿No? Te preguntan. Ahí, porque, y tú dices, no, quiero uno de 32 gigas o uno de 64 gigas, quiere decir que se está multiplicando por cuánto? Por 10 a la 6, ¿no? Entonces, si ustedes ponen gigas en Google, ¿no? Se van a dar cuenta que giga es un 10 a la 6. Si ustedes van y le dicen, no, ¿sabes qué? Quiero un disco duro de 1 tera. Entonces, pero ¿sabes cuánto es 1 tera? Muchos pedimos, preguntamos y todo y no sabemos cuánto es 1 tera. Entonces, 1 tera equivale, a ver, vamos a ver, equivale básicamente a 1000 gigabytes, ¿no? Y los gigabytes, ¿cuánto era? Era 1 por 10 a la cuánto? Por 10 a la 6, ¿no? Entonces, imagínense, si estamos multiplicando prácticamente 1000 gigabytes, entonces son 3 ceros más, o sea, sería un 10 a la 9 prácticamente, ¿no? Entonces, así de esa manera ustedes van a ir multiplicando, colocándolo aquí al costado, ¿no? 10, van a poner por 10 a la 5, por 10 a la 6, por 10 a la 9, de acuerdo a cómo ustedes lo requieran, cómo lo esté pidiendo aquí, ¿no? El cuadrito. Y si hablamos de deci, hablamos de decimales, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de deci, podemos el 10 a la menos 1. ¿Por qué? Porque ya hablamos solamente de una unidad a la izquierda. Si hablamos de centi, estamos hablando de 100, o sea, de 2 ceros, ¿no? Sería 10 a la menos 2. Si hablamos de mili, igual, ¿no? Entonces, del mismo modo, así en adelante hasta llegar a ato, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que llenar aquí. Esa es la famosa notación exponencial, como les decía. O es por 10 a algo mayor, ¿no? O sea, 1, 2, 3, 4 de manera positiva, o es por 10 a la menos 1, a la menos 2, a la menos 3, conforme se requiera. Puede ser un número exorbitantemente grande, como puede ser un número exorbitantemente pequeño, ¿no? Y para eso se utiliza justamente el 10 a la menos o el 10 a la más, ¿no? Bien, ahora hablemos de la conversión de las unidades, ¿no? Ahora, en el tema de conversión de unidades, vamos a poder ver el tema de equivalencias. Y esto lo van a ver un montón cuando ya se introduzcan totalmente en la física, ¿no? ¿Por qué? Porque les van a hablar, por ejemplo, un camión iba a 20 kilómetros por hora, pero ustedes se habrán dado cuenta que las unidades son metros y son segundos, ¿no? Las unidades de medida básicamente para, si es que queremos hablar de velocidad y si es que queremos hablar del sistema internacional, ¿no? Entonces, ustedes, ¿qué van a hacer o qué van a tener que hacer? Poner justamente, ponerse a convertir para poder desarrollar su ejercicio. Porque si lo desarrollan como kilómetros por hora, bueno, lo más probable es que su resultado sea un resultado errado, ¿no? Entonces, para eso, en esta sección teórica, es que justamente se les incluye o se les comenta o se les coloca en sí las equivalencias, ¿no? Y el tema de conversión de unidades, donde tenemos que 1 kilogramo es igual a que a 1000 metros. Perdón, 1 kilómetro, me equivoqué con 1 kilogramo. Tenemos en el tema de longitud, 1 kilómetro es igual a 1000 metros, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes van a poder convertir. Les voy a pedir de favor, para hacerlo un poquito y me puedan entender un poquito mejor, que le tomen un screenshot a este cuadrito de equivalencias, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a hacer nada más y nada menos que la conversión, cómo ustedes tienen que realizarlo cuando van a desarrollar sus ejercicios, ¿no?
porque nos encontramos a veces en casos de que no nos enseñaron muy bien a poder convertir y nos confundimos, ¿no? Y si no, nos olvidamos y es bueno recordar, ¿no? Entonces, ahorita le toman por favor un screenshot, una captura de pantalla, una foto, lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Para poder ustedes lo tengan y me puedan entender, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero ahorita que hagan para poder explicarles con un ejemplo, ¿no? En cuanto a en mi pizarrita y ustedes de repente puedan entenderlo un poquito mejor. Bien, me imagino que ya le tomaron la foto, ¿no? Y aquí vamos. Bien, chicos. Entonces ahora tenemos aquí la pizarra y de acuerdo justamente a su tablita de equivalencias que ustedes ya le han tomado foto y yo también, vamos a poner un ejemplo, ¿no? El tema de conversión de unidades. Imaginémonos que te hablen de un carro va a una velocidad. Entonces, velocidad va a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Están levantando la mano. ¿Se ve o no se ve la pizarra? De repente nos está viendo. Bien. Nos indican en un problema la velocidad a 80 kilómetros por hora. Ah, pero tú te acuerdas y dices, pero a mí me enseñaron que las unidades de medida eran metros por segundo. Wow, entonces, ¿y ahora qué hago? Ah, pero también me acuerdo que me enseñaron conversión de unidades y equivalencias. Ah, ya me acordé. Y me acuerdo, entonces ubican acá. 80 km, kilómetros. Acá está sobreentendido, pero en realidad hay un 1. Lo que nos está indicando que se recorre la velocidad es de 80 kilómetros en una hora, ¿no? Ese es en realidad lo que nos está queriendo decir. Pero ya, queremos convertir. ¿Cómo convertimos? Yo me acuerdo que 1 kilómetro decía en mi cuadro de equivalencias que 1 kilómetro es igual a ¿cuánto? A 1000 metros. Listo. Entonces, ahora ya puedo convertir. Bien. Pero yo quiero desarrollar esto por completo, porque ya voy a pasarlo a metros, pero ¿y mis segundos? Bien, vamos. O hagámoslo por partes para que no se confundan. Elimino kilómetros. Voy a hacerlo con colores para que... Eliminamos kilómetros, kilómetros, kilómetros. Esto va a ser igual a ¿qué? 80, me voy a quedar con 80 por 1000 metros, porque mis kilómetros ya los eliminé,
sobre una hora. Por uno, pues, ¿no? Porque queda el uno de acá, pero uno por uno es uno, o sea, no afecta. Entonces acá tenemos una hora. Ah, su, qué horrible. Bien. Entonces, ahora tú dices, ya se va a transformar a metros, pero ahora quiero pasarlo a segundos. ¿Qué hago? Ah, ya me acordé. Tengo que multiplicar esto ¿por qué? Una hora es igual a ¿cuánto? A 60 minutos, ¿cierto? Pero, según mi cuadrito de transformación, que me daba más rápido, al que le han tomado foto, chicos, nos dice que de frente lo podemos transformar a segundos. ¿Cuánto es? Una hora es igual a 3600 segundos. Entonces acá, muy bien, voy a eliminar. ¿Qué voy a eliminar? Horas. Elimino horas. ¿Y con qué me quedo? Bueno, ¿y con qué me voy a quedar? Me voy a quedar con acá 80 por 1000. ¿Cuánto será? Solo nos queda multiplicar nada más, pues, ¿no? 80.000. ¿Qué? Metros. Sobre, wow, sobre uno, por acá va uno, por 3600, ¿cuánto es? 3600. ¿Qué? Segundos. Bien, entonces ahora lo pasamos acá más grande para verlo mejor, ¿no? Esto de acá. Tenemos 8000, bueno, 80.000 sobre 3600 y es metros por segundo. ¿Esto qué me dará? ¿Qué vamos a hacer? Fácil. Vamos a simplificar, ¿no? 0 con 0 se van. 0 con 0 se van. Ahora, 800 con 36, a mí me suena que tiene octava. O no. Tiene cuarta. Sí. Entonces tenemos 800 entre 4. ¿Cuánto es? Uy. 800 entre 4, ¿cuánto es? 200. 36, si le sacamos cuarta, o sea, 36 entre 4, ¿cuánto es? 9. Ah,
¿cierto? Ahora sí, ya no se puede simplificar más. ¿Cuánto queda? Metros por segundo. Entonces, mi conversión, ¿cuánto me quedó? Si me decían que mi velocidad era 80 kilómetros por hora, pero finalmente a mí mi resultado me lo están pidiendo en metros por segundo, porque imaginémonos que me están preguntando, metros por segundo, tiene su respuesta en metros por segundo, bueno, pues entonces no me queda otra que convertir, pues, ¿no? No hay opción. Ahora, ¿de dónde he sacado todo esto? De mi cuadrito de equivalencias, ¿no? Ustedes pueden verificarlo en la foto que les he dicho que tomen, ¿no? En el screenshot, donde está el cuadrito de equivalencias, donde les está diciendo 1 kilómetro equivale a 1000 metros, 1 hora equivale a 3600 segundos, y el resto es solamente cuestiones de simplificación y multiplicación, nada más, ¿no? Y pueden hallar justamente su resultado de esta manera ya en las unidades en el sistema internacional como lo especifica, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? De acuerdo a las conversiones. Ahora imaginémonos, ahora vamos a ver lo mismo, pero con masa, ¿no? Vamos a ver lo mismo con masa. Entonces vamos a borrar este ejemplo. Ustedes pueden practicar con el valor que a ustedes mejor les parezca. Es más, esto que queda en fracción no necesariamente puede quedar en fracción. Ustedes pueden dividirlo, ¿no? Dividirlo y mejor dicho, y hacer que queden decimales también. Eso no hay problema, eso queda ya a criterio de ustedes. Lo que sí tienen que lograr es que quede metros por segundo, nada más. Después de que quede en decimal, quede en fracción, eso ya definitivamente depende y únicamente pues no de quién lo desarrolla y de las alternativas como estén. Porque si las alternativas están con números decimales, ya pues no te queda otra que dividir, ¿no? Pero si está como fracción, normal, lo marcas, pues, ¿no? Entonces, de eso puede depender un poquito. Bien, imaginémonos que nos dicen que tenemos, eh, bueno, la velocidad es lo más, lo que se relaciona más entre longitud y tiempo. Y la masa, no, lo de la masa sí, es cuestión nada más de que ustedes lo entiendan, que en 1 kilogramo hay 1000 gramos, ¿no? Hay 1000 gramos, en 1 kilogramo hay 2.2 libras. Ahora, ¿por qué hablamos de esto nuevamente? Bueno, puedo parecer un poco redundante, pero es básicamente porque en los ejercicios que vengan más adelante, les van a hablar así, full kilómetro cuadrado, full metro por segundo, full kilómetro por hora. Va a ser demasiado de eso y entonces sí o sí, pues van a tener que saber, ¿no? Cómo convertir y cómo practicar sus equivalencias. Bien, entonces ahorita vamos a compartir la pantalla normal. Bien, chicos, entonces aquí tenemos la masa, como les decía, ¿no? Tenemos 1 kilogramo que es igual a 1000 gramos, 1 kilogramo que es igual a 2.2 libras, una libra que es igual a 16 onzas y una tonelada que es igual a 1000 kilos, ¿no? Usualmente lo que más viene en los ejercicios y en el examen y demás es el kilogramo y la tonelada, ¿no?
Ahora, eso de libras, de onzas, no mucho, no suele venir mucho, ¿no? Y en cuanto al tiempo, igual un minuto es igual a 60 segundos, una hora 60 minutos y una hora es igual a 3600 segundos. ¿Por qué? Porque en un minuto eh, hay 60 segundos, ¿no? Entonces se tiene que realizar una multiplicación de 60 por 60 y finalmente nos arroja pues 3600, ¿no? Bien, vamos a tocar parte de lo que vendría a ser el análisis dimensional, a no ser que ustedes quieran de repente practicar otro ejercicio de estos, ¿no? Así como había hecho la conversión. Si tienen por ahí ustedes un dato o un ejercicio, lo podemos hacer sin ningún problema. Entonces solamente me comunican. Y vamos avanzando ya con este tema de análisis dimensional 1, prácticamente, ¿no? Y aquí vamos a tener o vamos a hablar en primera instancia de lo que vendría a ser el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades, básicamente, como les decía, es un sistema donde se rigen todas las unidades, las magnitudes fundamentales, básicamente, también las derivadas, ¿no? Pero con las unidades respectivas que cada una le corresponde, ¿no? Para poder dar una medida exacta y precisa, pues, ¿no? Bien, entonces vamos a leer lo que nos indica. Dice que en octubre de 1960, en la 11ª Conferencia Internacional sobre Pesos y Medidas, además de afirmarse la definición de algunas unidades métricas originales, se amplió con otras unidades físicas, fijándose 7 unidades fundamentales, que al incluir el kilogramo masa como unidad fundamental del sistema, tiene las características de absoluto. En realidad, el sistema internacional tiene sus raíces en el sistema absoluto propuesto por Georgi en 1901 y conocido como el sistema Georgi o simplemente G, que sustituía el gramo masa del sistema CGS por el kilogramo masa, o incluso definió en función de kilogramo masa o metro y, y el segundo. A la unidad derivada de la fuerza que denominó Newton, que empezó a ser conocida como una Dina grande, aún cuando comenzó a usarse y en 1960 ya estaba muy generalizado y quedó finalmente definido en este año como SI, o sea, como sistema internacional, que determinaba también las unidades derivadas, aún no definidas por Georgi, y su utilización se declaraba oficial. Básicamente estudia la forma como se relacionan las magnitudes fundamentales con las derivadas. Ahora, la dimensión que vamos a ver en este punto, bueno, algo tiene que quedar claro: el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Lo que finalmente ha logrado es que, o que estudia, es la forma como se relacionan las magnitudes fundamentales con las derivadas. O sea, qué uso se le da, cómo se están fusionando, para poder obviamente aclarar un poco más acerca de la numeración, ¿no? Entonces, tenemos dentro de estos conceptos también lo que vendría a ser la dimensión, que es la relación que existe entre una magnitud física y las magnitudes fundamentales elegidas. En física se toman como fundamentales la masa, el tiempo y la longitud, ¿no? Eso ya lo hemos venido viendo desde que hemos empezado prácticamente este módulo, ¿no? Ya ustedes se lo deben saber de memoria. La masa, el tiempo y la longitud, ¿no? Y tenemos básicamente una cuarta dimensión, ¿no? El tiempo, según las teorías relativistas, ¿no? Gion,
el número mínimo de parámetros reales que determinan la posición de los puntos de una configuración geométrica, básicamente. Dice, la edad de una persona tiene 3 dimensiones, ¿no? Mientras la estatura tiene dimensiones de, ¿no? ¿Por qué la edad de una persona tiene 3 dimensiones? Porque una vendría a ser por el espacio que ocupa, ¿no? En la Tierra, otro por el tiempo prácticamente que está viviendo, ¿no? Y otro sería por la altura. Dentro del espacio estamos viendo masa y longitud básicamente. El tiempo es la otra, la tercera dimensión. Y la cuarta dimensión es lo que no vemos prácticamente, ¿no? Lo que trasciende, o sea, cómo trasciende básicamente, ¿no? Cómo lo está viviendo, cómo está cumpliendo sus años, o sea, cómo pasa el tiempo y todo lo que hace. Entonces, esa vendría a ser una cuarta dimensión prácticamente. Mientras que su estatura tiene una dimensión de longitud, nada más, ¿no? Entonces tenemos esas magnitudes para completar justamente estos dos ítems que están con subrayas para poder completar, ¿no? Y tenemos también que como observación, dice el símbolo A, indica la dimensión de la cantidad física. Ejemplo, si V es velocidad, entonces V se lee como velocidad, ¿no? Entonces, o sea, más o menos nos está indicando que de acuerdo a lo que nosotros conocemos, las variables que se les está dando, a cada una de las dimensiones, es que nosotros lo vamos a leer, ¿no? O sea, ya no será V, ¿no? O sea, para nosotros cuando entramos a física y vemos la V y vemos la N y vemos la M, la T, ya no le llamamos V, M, T y así, no. V, ¿qué es velocidad? Encontramos una M que es masa, encontramos una T que es tiempo, encontramos una L que es longitud, ¿no? Entonces ya se lee de otra manera, ¿no? Se lee de otra forma. Entonces, eso es parte también de las dimensiones que se están, que se están estableciendo, ¿no? Dentro de este análisis dimensional. Entonces, chicos, no sé si hasta aquí ustedes tienen alguna consulta al respecto, creen que ha faltado algo o no sé, dentro de la explicación que hemos llevado el día de hoy, ¿no? Básicamente hemos tenido que ver lo que vendría a ser masa y la medición, conversión de unidades, ¿no? Entonces quisiera, no sé si tienen alguna consulta, la pueden hacer, ¿no? La pueden hacer aprovechando o de repente algún ejemplo que ustedes quieran para que lo practiquemos en la pizarra, ¿no? Y poder explicarlo, ¿no? Sobre todo eso, poder explicarlo. Después, por lo demás, sí, los recomendaría, ¿no? Que estudien sus equivalencias, el tema de sus conversiones, porque no necesariamente es para física y para pasar el curso y ya, ¿no? Sino también se trata de que en nuestra vida diaria, en lo cotidiano que nosotros llevemos, ¿no? También nos demos cuenta de esas cosas, ¿no? Porque muchas personas manejan carro y dicen, ay, ¿a cuánto vas de velocidad? Ah, yo estoy yendo a 120, ¿no? Y viene tu prima, tu hermana, te dicen, no, no vayas a 120, anda a 30 nada más, pero 120 qué, 30 qué, kilómetros por hora, ¿no? Pero te has puesto a pensar en segundos cuánto estás recorriendo, ¿no? Y en ¿qué distancia iré a 10 segundos? ¿No? No te estás poniendo a percatarte de repente esas pequeñas cosas de la vida cotidiana que realmente nos ayuda bastante el conocimiento que nosotros adquirimos, pues, tanto en el colegio y posterior a ello, ¿no? Entonces, bien chicos, no sé qué deseen consultar al respecto. No quiero tocar la última diapositiva porque siento que tendríamos que tocarlo ya la otra semana con ejemplos, ¿no? Con ejemplos
más claritos, más, de repente más prácticos, voy a buscar, ¿no? Para practicar. Entonces, por eso sí quiero quedarme ahí y quisiera saber si tienen alguna consulta al respecto, plantear algún ejemplo, algún ejercicio, no sé, estamos abiertos a todo lo que ustedes puedan comentarnos. A ver, chicos, ¿nadie se anima? Chicos, nadie se anima a preguntar o a comentar, ¿no? Bien, vamos desarrollando entonces su cuadrito este de acá, que de repente muchos no le han prestado atención, o sea, mejor dicho, lo han ignorado, ¿no? Lo han ignorado el cuadrito. Entonces tenemos deci, estamos hablando de decimales, ¿no? Hablamos de un 10 a la menos 1. Centi hablamos de 10 a la menos 2. Pueden ir completando. Mili hablamos de 10 a la menos 3. Micro, 10 a la menos 4. Nano, 10 a la menos 5. Pico, 10 a la menos 6. Femto, 10 a la menos 7. Y ato, que es 10 a la menos 8. Entonces, de esa manera desarrollamos ya este cuadrito de la parte de abajo, ¿no? Y en la parte de arriba va a ser prácticamente del mismo modo, ¿no? De base, como siempre, está el gigabyte. El gigabyte básicamente es un 10 a la 6. El kilo es un 10 al cubo, ¿no? El mega es 10 a la quinta, 10 a la 6. El tera 10 a la 9. Ahora vamos a ver el peta. El petabyte es un 10 a la 15. Y el exabyte es un 10 a la 18. Esto es para que completen todo su cuadrito y no se quede vacío, ¿no? Bien, chicos, entonces eso sería todo por la clase de hoy, ¿no? Espero que les haya interesado, les haya gustado, hayan aprendido un poquito más respecto a la clase anterior, ¿no? Y haya sido de mucho provecho. Ya nos estaríamos viendo de aquí hasta la próxima clase, ¿no? Siempre esperando que se conecten, que podamos compartir parte de información, ¿no?
Bien, chicos, entonces eso sería todo. Les deseo un buen y bonito fin de semana. Les agradezco por haberse conectado y nada, muchos éxitos, ¿no? Y para los que todavía tienen que trabajar o van a trabajar, vamos con todo, ¿no? A seguir trabajando. Bien, chicos, hasta una próxima oportunidad. Nos estamos viendo.